Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Espero que estén contentos. Esta noche vamos a continuar con la clase de Apocalipsis. Y el día de ayer nos quedamos en mirar el número de la bestia. Vamos a explicar dos cosas antes de continuar con el capítulo 14. Recuerden que el día de ayer miramos todo lo referente a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón. Y miramos cómo es que se estaba manifestando, o cómo es que podíamos mirar a este gran dragón, Satanás. Veíamos que una de las formas que se podía y se mostraba su manifestación era primero a través de la bestia, la primera bestia. Después veíamos que se manifestaba a través de la segunda bestia, la cual tenía dos cuernos como o semejantes a un cordero, pero lo que hablaba era dragón. Y eso correspondía a que cada uno de los hombres de la tierra, lo cual se muestra como la multitud o el mar, tuviesen en su frente y en su mano la marca. Veamos la diferencia aquí en cuanto a ello. Hemos estado mirando la parte de abajo, como ustedes recuerdan, esta parte de abajo, donde se muestra la serpiente antigua, Satanás, el gran dragón. Y veamos cómo dice la Escritura que los que están aquí abajo tienen la marca. Hay diferencia entre la marca y el sello. La marca siempre es una consecuencia a algo que ocurre. La marca tiene que ver con una consecuencia. Por ejemplo, lo miramos en el libro de Génesis, cuando miramos a Caín, el cual tenía la marca para que no lo mataran, a causa de haber matado a su hermano Abel. Vean cómo la marca es consecuencia a algo que ha pasado. En el caso de Adán y Eva, fue el resultado de su pecado, lo cual los marcó de por vida. En el caso de los hombres, antes del diluvio, fue su continuo anhelo de pensar en hacer el mal. En el caso de los romanos, era el designio de la carne, lo cual se encontraba aquí en la mente. El pecado marca a la gente, cualquier pecado marca. Por eso se muestra en Apocalipsis, capítulo 13, 14 al 18, como la marca de la bestia. ¿Quién está detrás de la bestia? Satanás, el diablo. Así que quienes están aquí abajo es los que han sido marcados por la marca de la bestia, y la marca de la bestia es 666. A diferencia de los que están abajo, son los que están arriba. Los de arriba no tenemos una marca, tenemos un sello, y el sello es distinto a la marca. Hay una distinción entre sello y marca. El sello tiene que ver con el uso de las palabras en la antigüedad, pues en la antigüedad no era lo mismo sellar que marcar, de donde uno se ve como bendición y el otro se ve como maldición. Por ejemplo, el sellar era distinguir algo original, lo cual denotaba seguridad y permanencia, algo genuino. Los reyes normalmente sellaban sus cartas. Sellar es distinto a marcar. No es lo mismo tener el sello en la frente que tener la marca en la frente. La marca es una consecuencia al pecado, como Caín. El sello es algo que se muestra en un ser o en un alma viviente con el propósito de dar genuinidad o hacerlo genuino a diferencia de los demás. Nosotros usamos hasta cierto punto de la misma manera estas palabras. Cuando tenemos un accidente decimos hemos quedado marcados. El pecado marca a la gente y a veces la marca de por vida. Pero cuando decimos, ¿verdad?, que algo nos distingue de alguien más,
se llama sello. Cuando tú viajas, por ejemplo, a otro país o en un avión, en Estados Unidos tienen la costumbre de muestras una identificación. Y la identificación de ahora tienen un sello que solamente se puede ver a través de una luz azul. Cuando se pone debajo de la luz azul, se mira el sello, lo cual distingue esa credencial o identificación como algo original, algo real. La marca no es lo mismo que sellar. Los que han sido marcados es consecuencia del pecado, por lo tanto están marcados de por vida. Los que han sido sellados es distinto. Veamos algunos versículos que marcan eso pues. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, verso 30. A ver si nos puede ayudar la hermana Chío. Efesios 4, verso 30. Para que veamos quiénes tienen el sello a diferencia de los que tienen la marca. Los que estamos aquí esta noche, pues hay entre nosotros que tienen el sello y hay aquí que tienen la marca. Hermana Chío, ¿qué dice Efesios 4, versículo 30? No tomo 4:30. Así es. Vean dos cosas importantes. Este sello que se muestra aquí, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. La marca de la bestia es una, el sello del Espíritu Santo es otro. Aquí miramos que fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿cuándo? Fuimos sellados, dice ahí la Escritura, para el día de la redención. Y cuando hablamos del día de la redención, tenemos que entender que hay un día de la redención cuando una persona es sellada y hay un día de la redención cuando una persona será comprada para la eternidad. Levanten la mano quien entiende lo que significa redención. ¿Quién no lo entiende? Ok. Redención significa pagar el precio de la libertad de alguien. Se utilizaba muchísimo en los tiempos antiguos cuando se pagaba para liberar a un esclavo. ¿Cuánto costaba un esclavo en la antigüedad con la evaluación de aquellos tiempos al día de hoy? Voy a hablar en dólares, hermanos. Yo solamente puedo pensar en dólares porque vivo allá. 50,000 a $250,000 es lo que costaba un esclavo. Por eso entendemos que la gente que tenía esclavos era gente de muchísimo dinero. Cuando un esclavo era comprado, lo vendían basado en la juventud, la fuerza y lo que éste podía hacer. Así es como compraban a un esclavo. La compra decían, por ejemplo, está Benito aquí y digamos que Benito es un esclavo. Está Daniel allá y digamos que Daniel es un esclavo. Está Abraham allá y digamos que Abraham es un esclavo. Se hacían subastas. Traíamos a los 3 esclavos enfrente, decíamos. Y entonces, basado en lo que uno pensaba que te iba a durar el esclavo, es como se hacía la subasta, empezando con $50,000. ¿Listos, hermanos? ¿Quién da más de $50,000 por Benito, hermanos? Levanten la mano. Es un ejemplo, ¿ok? Yo soy el dueño de estos 3 esclavos. ¿Quién da 50,000? Levante la mano por Benito. Nadie quiere a Benito, muy bien. ¿Quién da 50,000 por Daniel? ¿Quién da 60,000 por Daniel? ¿Quién da 70,000 por Daniel? Keila, nada más. Muy bien. ¿Quién da 50,000 por Abraham? Ahora, lo que hacía un rico es que los esclavos iban a trabajar. Así que veías la fortaleza del cuerpo y decías, este esclavo me va a durar unos años, va a funcionar para lo que lo quiero utilizar, o decías, simplemente no me va a funcionar. En eso se basaban. Digamos que vendíamos a Benito por $80,000. Yo lo compraba por $80,000, lo compraba de David, que era su dueño del esclavo. Él es el dueño, él es el esclavo, o la palabra siervo, $80,000.
Y Benito me servía por 8 años. Y era tan buena persona Benito que llegaba un momento en que yo decía, bueno, lo voy a liberar, le voy a dar la libertad. ¿Cuánto costó la libertad de Benito? $80,000. Entonces, el día que yo le doy su libertad, el esclavo no tiene nombres. ¿Ok? Yo tomo una piedrecita blanca, escribo el nuevo nombre sobre la piedrecita que Benito va a tener y se la entrego. En ese momento estoy redimiendo a Benito. Benito toma esa piedrita y cuando sale a las calles, la gente piensa que es esclavo. ¿Cómo se da cuenta? Primero, porque no usa calzado. Segundo, porque tiene un arete. Los aretes en los hombres eran símbolo de esclavitud. Solamente los esclavos se ponían aretes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Si venía un hombre y decía, ¿dónde está tu amo? ¿Por qué estás en una ciudad donde no te conocemos? Decía Benito, yo he sido redimido. Han pagado por mi libertad. Bueno, enséñame tus papeles, porque había pasaportes en aquellos tiempos, papeles que se mostraban como pasaportes en el Imperio Romano. Decía Benito, lo único que tengo es esta piedrecita blanca. Y la mostraba, y esa piedrecita declaraba que Benito era libre, que había sido redimido. ¿Ok? Ahora, veámoslo y aplicámoslo de la manera correcta. ¿Cuándo fue el día de nuestra redención? Hay 2 días de la redención, el primero y el último. El primer día de la redención es que cuando nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos de aquí abajo a acá arriba. ¿Cuánto se pagó por nuestra redención? ¿Cuánto? No, sí, la sangre de Cristo. Eso fue lo que costamos. En ese momento dejamos de ser esclavos del diablo y pasamos a ser siervos de Cristo. ¿Me siguen todos? Ahora, se nos ha sellado, por eso en Apocalipsis capítulo 2, en una de las iglesias, en las promesas dice, al que venciere le daré la piedrecita blanca. Está refiriéndose a esa idea de redimir. Entonces, nosotros tenemos el sello, que es original. La marca no la marca de la bestia, el sello. Con ese sello, el día que Cristo venga otra vez, ya sea que muramos aquí físicamente o que Cristo venga otra vez, ¿cuál nos da la garantía? Dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. ¿Cuándo fuimos sellados primero? En el bautismo. Por eso 3 son los que dan testimonio: el agua, la sangre y ¿qué? El Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene el sello. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, para ese día fuimos sellados, pero dice ahí, para el día de la redención. ¿Cuándo? Ahorita, al parecer, no estamos totalmente redimidos, aunque ya estamos redimidos. El día total de la liberación total lo explica, por ejemplo, la carta de Romanos, en el capítulo 8, Romanos, capítulo 8, en el verso 23. Romanos 8, 23. El que lo tenga lo puede leer. Romanos 8, 23. Ve cómo dice la redención de nuestro cuerpo. Esto es, cuando somos bautizados, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero no es hasta el día final o cuando Cristo venga que cuando se declara, ok, ¿qué tienes tú? ¿La marca de la bestia o el sello del Espíritu? Si tienes el sello del Espíritu o si estás inscrito en el libro de la vida, como veíamos ayer, por lo tanto, eres parte del pueblo redimido. Cuando dice Apocalipsis los sellados, se refiere a los que fueron bautizados y que perseveran en el Espíritu. Por lo tanto, lo que tú miras es sello, algo genuino, no una marca, la consecuencia del pecado. ¿Ok? Entonces, cuando miramos nosotros, por ejemplo, ahí, a eso se está refiriendo. Si viéramos en la segunda carta de Corintios, también en el capítulo 1, en el verso 22, miraríamos que es el Espíritu Santo en el cual nos ha sellado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. El que lo tenga lo puede leer. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Aquí hace referencia de 2 cosas. Primero, sello. Yo voy a sacarme una identificación. Yo pago por la identificación.
Pero la identificación no va a valer o no se va a utilizar hasta el momento que yo la voy a utilizar. Es aquí el día en que nos bautizamos, el día en que recibimos el sello, pero no la vamos a usar hasta el día de la redención, cuando Cristo venga otra vez. Dicen todos, ¿cómo sabremos cuando vengan los ángeles del cielo? ¿Cómo sabrán los ángeles quién es quién? ¿A quién se llevan? ¿A quién no se llevan? Cuando habla del día final, unos serán arrebatados, dice la Escritura. La manera en que se dan cuenta es el sello, lo cual hace referencia al día de la Pascua. Cuando venía el destructor en Egipto y veía los postes y los dinteles, lo que veía arriba era la sangre de Cristo. Si veía la sangre, no pasaba. El sello de la sangre indicaba que no tenía que entrar a matar. Cuando vengan los ángeles se darán cuenta porque estamos sellados con la sangre de Cristo. Pero los que tienen la marca de la bestia se quedarán y el mundo será totalmente destruido. De eso es lo que está haciendo referencia aquí la palabra de Dios. Ahora miremos cómo dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 1. Apocalipsis 14, verso 1. El que lo tenga lo puede leer. 14, verso 1. Vean aquí, el Cordero. Vean lo que tiene Apocalipsis o el Espíritu Santo en mente. Cuando piensan en Cordero, ¿en qué piensan ustedes? Cristo. Pero cuando piensan en Cordero, ¿en qué piensan ustedes en cuanto a la Biblia? ¿Cuándo se ve el Cordero por primera vez en toda la Biblia? No necesariamente, porque no sabemos si fue un Cordero el que fue muerto. ¿Cuándo se ve el Cordero en la Biblia? La Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. He aquí se mira a Jesús como el Cordero ¿de qué? De Dios. Juan 1:28. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿qué? Del mundo. Entonces cuando vemos Cordero se refiere a eso. Pero cuando se mata al Cordero en Éxodo capítulo 11 y 12, ¿dónde se pone la sangre? En los postes y en los dinteles. Lo que está haciendo Apocalipsis está haciendo una recapitulación de lo que sucede en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces dice, después miré y he aquí el Cordero. Así que lo que vamos a ver aquí es, primero vamos a ver Cordero. Ve, ¿dónde está el Cordero? ¿En la parte verde o en la parte roja? Verde. Cordero está acá. ¿Dónde está la bestia? La bestia está acá, el diablo está abajo. ¿La bestia puede sellar? No, porque es padre de mentira. La bestia solamente puede marcar. ¿El Cordero puede sellar? ¿Con qué sella? Con su sangre y con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede ese? En el bautismo. Por eso cuando somos bautizados, agua, sangre y Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, ¿para cuándo? Para el día de la redención. ¿Ok? Entonces visualicemos esto. Durante el capítulo 12 y 13 se está mirando la parte de aquí abajo. En el capítulo 14 nos va a mostrar la parte de aquí arriba, la parte verde. Eso es lo que vamos a mirar en el capítulo 14. Lo primero que vemos es sello. Sigue diciendo ahí, hermana, quien estaba leyendo el versículo 1 del 14, 14:1. Muy bien, monte de Sión. Ahorita voy a hablar un poquito más del monte de Sión que toqué brevemente el día de ayer. ¿Sigue? Muy bien, aquí miramos 144,000. ¿Sigue, hermana? ¿Cómo sabemos que tenían el nombre de él? Reiteramos, Cordero, sangre, Sión, 144,000 y reiteramos una vez más en la frente. En la frente es el sello, no es la marca, es el sello. Es distinto sellar que marcar. ¿Ok? Versículo 2, el que lo tenga lo puede leer. 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahí dice cómo. Recuerden que en la Biblia, cuando decimos cómo, estamos hablando de una interpretación bíblica. Cómo es lo que se le llama un símil o algo similar. No son arpas, son como las arpas, porque no es literal, es simbólico y espiritual. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo, o sea, los 144,000, los que en su frente tienen el nombre de Dios, o hemos visto el sello de Dios,
los que están en Sión con el Cordero cantaban un cántico nuevo. Y aquí también se mira, dice la Escritura, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El día de ayer que nosotros veíamos esto, si yo me adelantase un poquito, el día de ayer que nosotros veíamos esto, una de las cosas que veíamos en la segunda serie, o hace el seminario pasado, veíamos la iglesia desde arriba. La parte verde, la parte verde es la iglesia, la parte de afuera es la parte roja. Y lo que veíamos el día de ayer es que si quitáramos las iglesias, lo que había en derredor son los ancianos. ¿Cuántos ancianos veíamos? 24. Ahorita vamos a hablar un poquito de números, había 24 ancianos. Esos 24 ancianos son también los 144,000. Esos 144,000 son los 4 seres vivientes. O sea, se sigue viendo lo mismo. Lo que se ve en Apocalipsis 4 y 5 se mira en Apocalipsis 14. ¿Y quién está en medio? El león de la tribu de Judá. ¿Quién está en medio? El Cordero de Dios. En Sión, ¿quién está? El Cordero de Dios. ¿Y quién están? Los 144,000. Así que se están mirando de la misma manera. Una de las cosas que vimos la vez pasada también fueron los sellos. Los sellos indican lo que está ocurriendo. Y ven cómo yo he puesto la parte verde y la parte roja. La parte verde se refiere a los que están en vida. La parte roja se refiere a los que están en ¿qué? Muertos. ¿Quiénes están muertos? Según el contexto de esta clase, ¿quiénes están muertos? Los que tienen la marca. Porque la marca es una consecuencia. ¿Qué los mató? El pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, cuando tú ves a la gente, yo los veo a ustedes, yo no sé quién tiene la marca de la bestia. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y ustedes también saben, pero yo no sé. Cuando yo los veo a ustedes, yo no sé quién tiene el sello de Dios. Ahora, por sus frutos los conoceréis. Se puede ver si se manifiestan las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Y ahí podemos ver quién está marcado o quién está sellado. Ahora, ¿quién marcó con la marca de la bestia a los seres humanos? ¿Quién marcó? ¿Es la marca de qué? De la bestia, muy bien. ¿Y quién está detrás de la bestia? El diablo. El diablo lo que quería era matar. Entonces eso fue lo que vimos, Ahora, vean, cuando vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, esto ya lo vimos en el último seminario, pero lo estamos repitiendo para que vean cómo se sigue repitiendo. En el capítulo 1 y capítulo 2, ¿quiénes son los que están vivos? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿Quiénes están muertos? Los que ya perdieron su primer amor, la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, Jezabel, los que tienen nombre de que viven pero están muertos, y los que son tibios. O sea, ya lo miramos. Capítulo 7 repite. ¿Cómo los miran en el capítulo 7 de Apocalipsis? Como los 144,000. Así es como los muestra, como los 144,000. Vean ustedes que se marca. ¿Quién está en medio de ellos? El Cordero, el anciano de días, dice Apocalipsis 1. ¿Quién está fuera de ellos? Los muertos. ¿Quién está fuera de ellos? La muerte. ¿Quién está fuera de ellos? Aquellos que están, ¿verdad?, siendo utilizados por el diablo. Así que esos 144,000 son la gran multitud que se ve en Apocalipsis capítulo 7. Ahora, lo mismo vimos con las trompetas. Las trompetas son una consecuencia a lo que los hombres han hecho. Es el juicio siendo anunciado. La trompeta servía para anunciar, Y lo que empezamos a ver el día de hoy acerca de las trompetas, empezamos a ver el día de ayer la mujer. ¿Quién es la mujer, hermanos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros. Ahora, esa mujer, la cual es la iglesia, la cual es el pueblo, la cual somos nosotros. Fíjense, en Apocalipsis 1 y 2 se mira como la iglesia de Cristo, reitero, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
En Apocalipsis capítulo 4 se mira como los 24 ancianos. En Apocalipsis capítulo 7 se mira como los 144,000. En Apocalipsis capítulo 2 se mira como la mujer. No nos hemos movido, se sigue hablando de lo mismo. O sea, que el trono de Satanás, que la sinagoga de Satanás es el mismo dragón y es la misma bestia, solamente que son manifestaciones. Lo que se están utilizando son símbolos. Por eso quien está en medio es la mujer, quien realmente es el pueblo, quien realmente es la iglesia, quien realmente son los 144,000. Vimos el gran dragón y luego vimos la primera bestia y luego vimos la segunda bestia. Pero una vez más, ¿quién se sigue viendo en medio? El cordero. El cordero no se mueve, todo sigue siendo igual. Así que esta gráfica es la misma que esta gráfica, es la misma gráfica. Solamente que están viendo dos formas. Apocalipsis se está repitiendo. O sea, ya te dije, ya te lo enseñé con manzanas, te lo voy a enseñar con peras, te lo voy a enseñar con duraznos, te lo voy a seguir enseñando de la misma manera. Porque cuando nosotros decimos que Jezabel, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿quién mueve a Jezabel realmente, hermanos? El diablo. Es lo mismo. Son manifestaciones distintas. Ahora, veamos un poco más acerca de esto de Sión y me gustaría explicarlo un poquito más todavía. ¿Ok? Vamos a ver. Y esto es lo que hemos estado mirando. Mira, primero fueron las 7 iglesias, luego los 7 sellos, las 7 trompetas y vamos a entrar en esta parte de aquí que son las 7 copas. ¿Ok? El día de ayer veíamos esto. Hay muchos montes importantes en la Biblia. Vamos a ver cómo está su conocimiento bíblico. Levante la mano, ¿quién cree que tiene conocimiento bíblico, hermanos? A ver, hay muchos montes importantes en la Biblia, ¿ok? Vamos a ver dos, pero voy a mencionar varios. El más importante en la Biblia es el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando dejaron a Sara y fueron a las faldas después de 3 días con los siervos, dejaron a los siervos en las faldas del monte Moría y cuando iban subiendo le dijo Isaac a su padre: Padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y dice su padre: Jehová se proveerá, Dios se proveerá. Y la palabra que utiliza es Jehová Jiré, de la palabra Jiré, la cual significa proveer. Jehová Jiré. Cuando suben hasta arriba, hacen un altar, amarra a su hijo, lo pone sobre él y está a punto de matarlo. Y el ángel le dice: no lo mates, me he dado cuenta que lo vas a hacer, tranquilo, no lo mates. En ese momento Dios le dio a Abraham paz porque no mató a su hijo. Este lugar, el monte Moría, paz en hebreo es shalom. ¿Ok? Es shalom. Jiré, shalom. ¿Ok? Jiré, shalom. Jerusalén. Por eso se llama Jerusalén. Jiré, shalom. El lugar donde Dios provee ¿qué? Paz. Este monte Moría, cuando después de que los israelitas, ustedes saben que los israelitas estuvieron vagando por 40 años. Cuando entran, primero pasaron el Mar Rojo, el primer mar de redención. Después pasaron el río Jordán, el último para entrar a tierra prometida. Donde ellos pasan el río Jordán, hermanos, en el lugar donde pasan el río Jordán, literalmente, en el momento que pasa el arca, dice la escritura, que el río se detiene en la parte norte del río Jordán. Y entonces todo el pueblo pasa. Ahí donde se detiene es precisamente donde Jesús se bautiza. Y es precisamente a 1 kilómetro donde Elías es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Y es donde pasó el arca del pacto. Por eso ese lugar es importante. Eso está a unos 2 kilómetros del Mar Muerto. Y enfrente es donde se encuentra la casa de Juan el Bautista. Las ruinas de Juan el Bautista. Solamente se puede ver por el lado jordano, que este año lo vimos. Entras por Jordania y se puede mirar el lugar donde se bautizaron. Cuando pasa el arca del pacto por ahí, sube y empiezan a tener guerras. La primera guerra que tienen es contra Jericó, que significa la ciudad de las palmas.
Y luego empiezan a tener guerras. Cuando entran a Tierra Prometida, el arca del pacto o el tabernáculo no se sienta hasta el momento que llega el rey David y le compra el terreno, hará un jebuseo y dice, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. Lo que compra es la parte de arriba del monte Moría. Ahí es donde se establece el templo de Dios. Y cuando decimos templo de Dios, o el tabernáculo de Dios, o cuando decimos templo de Dios, templo significa casa de Dios. ¿Okay? Casa de Dios, familia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante. Así que este monte Moría viene a ser el monte ¿de qué? De Sión, donde los judíos se reunían 3 veces al año. Todos los judíos de todas partes de todo el país se reunían. ¿Cuáles eran las 3 fiestas en las que se reunían, hermano? ¿Cuál era una de ellas? La Pascua. No, otra de ellas, hermano. Era uno, Pentecostés. Pero realmente, ¿cómo se le dice esa fiesta correctamente? ¿Ah? A ver, vámonos en orden, hermanos, ¿listos? Ahí les van los nombres de las fiestas correctamente en la sección ceremonial. Primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Esa sí es una a la cual se mandaba todo el pueblo venir ¿qué? Tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Cuarta fiesta, la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es lo mismo que la fiesta del Pentecostés. Porque la fiesta del Pentecostés, pero se le dice realmente semanas, no Pentecostés. Porque Pentecostés es una palabra transliterada. ¿Qué significa Pentecostés? 50, muy bien. Porque 7 días por 7 semanas, el próximo día celebraba el día del Pentecostés. Pentecostés es griego 50, es transliterado. ¿Ok? Entonces, a esa también se le ordenaba al pueblo asistir al monte Moría o al monte de Sión, a todo el pueblo de Dios. La quinta fiesta es el día de la expiación. La sexta fiesta es el día de las trompetas. Y la séptima fiesta es el día de los tabernáculos, que también se les ordenaba participar. Así que, ¿cuáles son las 3 fiestas? Los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Son 3 fiestas. Número 1, la fiesta de qué, hermanos? Panes sin levaduras. Número 2, de las semanas, que también se le llama ¿cómo? ¿Qué significa? Muy bien. Y la número 3, los tabernáculos. ¿Por qué es importante para Apocalipsis esto? Porque se reunía todo el pueblo de Dios ahí. De todos lados venían. ¿A dónde venían? A Jerusalén, que realmente es el monte ¿qué? Hay muchos montes importantes. Por ejemplo, está el monte Tabor. El monte Tabor. Está el monte Sinaí. Está el monte Ator. Está el monte Nebo. Está el monte Gerizim y el monte Nefashat. Y está el monte Carmelo, y hay muchos montes. A ver, ¿qué pasó en el monte Nebo, hermano Daniel? ¿Qué pasó en el monte Nebo, hermano Abraham? Ándale a Moisés, donde queda el cuerpo de Moisés. ¿Qué pasó en el monte Or, hermano Gerardo? El monte Or. A ver, ¿quién sabe, hermanos? Es donde queda el cuerpo de Aarón. ¿Qué pasó en el monte Tabor, hermanos? Es donde fue la transfiguración. ¿Qué pasó en el monte de los olivos? A ver, levante la mano. ¿Ah? Donde Jesús ascendió a los cielos. Y en el monte de las faldas fue donde fue tomado en Getsemaní. ¿Qué pasó en el monte Sinaí, hermana Dulce? Wow, qué inteligente. Donde sean los 10 mandamientos. Es bien fácil, ¿verdad? Lo dije ayer. Muy bien. Entonces, si ven cómo los más son importantes, pero de todos los montes, el más importante, ¿cuál es? ¿El monte qué? Sión. ¿Que realmente es el monte qué? Donde Dios ofrece ¿qué? Paz. Se llama Jerusalén. Es el más importante. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? ¿Quiénes podían estar o quiénes se reunían en Jerusalén en el tiempo antiguo? El pueblo de Dios. Veámoslo. ¿Listo, hermana? ¿Cuántas tribus? 12 tribus. Estos son los que se reunían.
A ver, hermana, ¿cuáles eran las tribus? Deme las 4 primeras y pasa. Muy bien, no se preocupe, la hermana Tere se las sabe todas de memoria. A ver, vamos a ver. Hermana Marta, a ver, si es cierto. Sí. A ver, ¿quién nació primero de sus hijos? ¿Ah? Rocío, ¿y luego? Las tiene en orden. Ahora las tribus. A ver, no se esconda, hermana, usted dígame. Una, nada más dígame cualquiera, dice. A ver, Abraham. Rubén, Rubén. Muy bien. Y Leví. Vean las primeras 4, ¿ok? Ahora, 12 tribus, todo el pueblo. ¿Dónde se reunían? ¿En cuál monte? Dios. Ahora, la fiesta de la Pascua se celebra el 14 del mes de Abib o el mes de Nisan. La fiesta de los panes sin levadura se celebra el 15 al 22, son 7 días del día 15 al 22 del mes de Nisan. Entonces, cuando dice que se reúnen, se refiere a esto. ¿Quién está en medio del monte de Sión? El Cordero. ¿Quiénes se reunieron? Los 144,000. Ahora veamos un poco de numerología. Son 12 tribus, porque estas representan a las tribus del Antiguo Testamento, y 12 tribus que representan a las tribus del Nuevo Testamento. ¿De cuáles tribus venimos nosotros? Las del Nuevo Testamento. Entonces tú vas a multiplicar 12 por 12, ¿y qué te da? 144. ¿Ok? Ahora, el número 1000 es un número que indica una totalidad. Por ejemplo, para el Señor un día son como 1000 ¿qué? Años. Pero ¿son 1000 años en nuestros números o en nuestra idea cronológica? No. Está indicando una totalidad. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué indica? En la eternidad no se puede medir. Ahora, cuando dice la Escritura que son los 144,000, indica la totalidad del pueblo de Dios. No solamente los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento. Tú tienes a Moisés. Moisés escribe 3 salmos muy importantes. El primero es Éxodo capítulo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, ¿En qué mar? ¿En qué mar? Hermano Víctor, ¿en qué mar? Mar Rojo, muy bien. Ahora, cuando están en el monte Nebo, donde se ve el río Jordán, el mar muerto y toda la tierra prometida, en un día claro se puede ver hasta Jerusalén en las montañas, porque asciendes hacia Jerusalén. Cuando se ve el mar muerto y se ve el río Jordán, lo que hace este Moisés es que escribe 2 cánticos más. Son 3 cánticos. Este se encuentra en Deuteronomio capítulo 32 y capítulo 33, ustedes lo pueden leer. Los cánticos de Moisés, el cántico indicaba que el pueblo que entraría a tierra prometida, lo cual todos eran judíos, algunos hebreos, otros prosélitos, tenían que guardar los mandamientos de Dios. Cuando dice la Escritura el cántico de Moisés, se refiere al pueblo de Dios del Antiguo Testamento que cantaron ese cántico. Y cuando dice la Escritura el cántico nuevo, se refiere a los apóstoles, a la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez y vean cómo cambia toda la perspectiva de Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? Cristo, muy bien. Estaba en pie sobre el monte de ¿qué? De Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? ¿El monte qué? Moría, donde se ofrece ¿qué? Paz. Ahora, hay un monte de Sión secular, literal, y hay un monte de Sión espiritual. Levanta la mano, ¿quién no me entendió? Porque esto es importante para Apocalipsis 21-22. Ok. ¿Quién no me entendió? Ok. El monte Moría fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El monte Moría, donde es el monte de Sión, es donde Dios estableció el templo. Es donde el pueblo se reunía 3 veces al año, en la fiesta de los panes, de las semanas y de los tabernáculos. Ok, es el monte Sión.
Esto es un símbolo de lo que es el monte Sión el día de hoy. Vamos a leerlo. Fíjate, pongan un separador ahí. Leámoslo primero. Vayamos a Hebreos, en el capítulo Hebreos, capítulo 12, en el verso 18. El monte Sión, hay un monte secular que se puede palpar. O sea, aquellos que han ido con nosotros a Jerusalén hemos caminado por el monte Sión. Cuando subes al templo, estás subiendo al monte Sión, al monte Moría, es lo que estás haciendo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Pero hay uno secular y hay uno espiritual. El espiritual indica que no se puede tocar, que no se puede palpar, pero que existe. Dice, Hebreos 12, verso 18 al 21. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hablando del monte Sinaí. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de ¿qué? De Sión. Ahora vean cómo le dice al monte de Sión. A la ciudad del Dios ¿qué? Vivo. Porque ¿qué ciudad está ahí, hermanos? Jerusalén. Pero si tú vas con nosotros a Jerusalén en febrero, por ejemplo, entraremos, si Dios permite, a la ciudad de Jerusalén. Pero esa es Jerusalén terrenal, Jerusalén secular, la que se puede palpar. Aquí está tomando esa idea para enseñar algo mucho más allá de esa ciudad. Dice, no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. A ver, ¿quién fue bautizado aquí, hermano? Levante la mano, ¿quién fue bautizado? ¿Y quién caminó ya por la ciudad de Jerusalén secular? Entonces dices, no se está hablando de esa ciudad. Porque dice, si ya fui bautizado, ¿por qué no he caminado por la ciudad de Dios? Que está en el monte Sión. Entonces dice aquí, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. Pero fíjate cómo dice, ¿la qué? La celestial. O sea, ¿qué indica? Que hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén ¿qué? Celestial. ¿A cuál nos acercamos nosotros, hermanos? A la celestial. Sigue diciendo, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles, 23. A la congregación. La palabra congregación del hebreo es Ekaal o Kaal, de Edah. Kaal, de ahí viene la palabra transliterada eclesia. Y eclesia es la palabra transliterada de iglesia. Pues iglesia significa congregación, pueblo, los que se reunieron y se congregaron. Así que nosotros nos acercamos a la congregación de ¿quiénes? ¿De los qué? Primogénitos. ¿Por qué? Porque primogénito indica aquel que nació ¿qué? Primero. Pero en la parte espiritual, primogénitos indica alguien que tiene autoridad, que tiene un estado mejor. ¿Ok? Por ejemplo, nació Jacob y nació Esaú, los cuales, dice la escritura, que eran gemelos, pero realmente eran más como mellizos, porque eran distintos. Esaú nace. ¿Por qué se llama Esaú? Porque Esaú significa en hebreo velludo. Estaba lleno de vello, nació con mucho vello. Y luego nació Jacob, y Jacob nació trabado del talón de Esaú. Aunque nacieron el mismo día, no le permitió totalmente Jacob a Esaú ser el primogénito, porque como que se amarró ahí vamos los dos, y salieron. Por lo tanto dice, a este se le va a llamar Jacob, y Jacob en hebreo, que significa usurpador o ladrón, porque le quitó la primogenitura porque salió trabado. Porque recuerden que los judíos era, ¿quién van a ser primero? Si eran mellizos. Y decían, pues ya salió este primer niño, está velludo, es el primo, pero ya este lleva de la mano del ladrón. Espérate, ya salió. Y este se le robó la primogenitura y le pusieron Jacob. Ahora, Esaú era considerado el primogénito, era el que iba a mandar. En el aspecto bíblico le correspondían 2/3 partes de la herencia, y si su padre moría o faltaba, era quien tenía la autoridad total. Pero Jacob le roba la primogenitura porque su madre le dice, hace esto, hazte pasar por tu hermano, le pone pieles, se hace como si estuviera velludo, y su padre lo reconoce, pero era ciego ya, entonces le da la bendición de la primogenitura. Jacob
toma la primogenitura por un plato de lentejas, un guisado rojo y se la roba. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero la primogenitura es importante porque es un estatus de autoridad y un estatus mejor que el que no tiene primogenitura. En la idea de la Biblia, ¿quiénes son primogénitos? ¿Los hebreos judíos o los gentiles? ¿Ah? Los hebreos judíos, porque nacieron ellos ¿qué? Tenían un estatus de primogenitura. Sin embargo, lo que hace Dios es que le cambia. A causa del rechazo de ellos, nos toma a nosotros y nosotros venimos a ser la congregación de los primogénitos. Que realmente, si te pones a pensar, quienes iban a ser sacerdotes del templo y del tabernáculo no eran los levitas, eran los de la tribu de Rubén, porque eran los primogénitos. Pero pues como eran bien pecadores por lo que hizo su padre Rubén, siguió Simeón. Y como Simeón también hizo un pecado que pecado total, pues también se le pasó a la próxima tribu. Entonces así llegó a la tribu de Leví, porque Leví se levantó y estuvo con Jehová y dijo, ustedes serán mis sacerdotes, pero realmente les correspondía a los primogénitos. Así que la congregación de los primogénitos es aquellos que tienen la autoridad y aquellos que tienen un estatus mejor que los demás. Nosotros somos la congregación de los primogénitos. ¿Han visto la parábola de los jornaleros, hermanos? Levanten la mano, ¿quién la entiende? Nada más Eric. Vamos, Eric, explícamela. Pues no importa en qué tiempo llegues, la paz es la misma. Ah, muy bien. Te la voy a profundizar más. ¿Listos? Los judíos estaban trabajando con Dios desde el Antiguo Testamento. Fueron los primeros que trabajaron con Dios, desde temprano. Y Dios les había prometido una paga. Luego llegan los prosélitos y les va a dar la misma paga. Y luego ya al final del día, hermanos, porque así somos los gentiles, siempre llegamos, no los mexicanos solamente, los gentiles. Siempre llegamos tarde. Al final del día llegamos nosotros. Y llegamos nosotros y se nos ofrece la misma paga que los judíos. Eso es lo que explica la parábola de los jornaleros. Los judíos y los gentiles. Y Dios nos dio lo mismo. Somos la congregación de los ¿qué? Aunque no somos los primeros. Porque los primeros serán postreros. Y los postreros serán ¿qué? A eso se refiere. ¿Ok? Ahora, mira cómo dice la escritura aquí, que somos la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son la congregación de los primogénitos? ¿Quiénes? Otra cosa pasó con los primogénitos. Cuando venía el destructor a Egipto, ¿a quién mataba, hermanos? ¿De quiénes? De los egipcios y de los animales. Era lo que mataba primero. Y fueron redimidos, comprados, los primogénitos de los judíos cuando veían la sangre. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Cordero, congregación de los primogénitos. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Esto lo vimos ayer. ¿Quiénes están inscritos en los cielos, hermanos? ¿Quiénes? A ver. ¿Quiénes están escritos en los cielos, hermanos? Veamos otra vez esta imagen. ¿Quiénes? ¿Estos están escritos en los cielos? ¿O estos? ¿Quiénes están? Los que tienen vida. ¿Y quiénes son los que tienen vida? Los que tienen sello. ¿Y cuál es el sello? Porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó el cuerpo de Jesucristo del Seol, dice Romanos capítulo 8, si tenemos el Espíritu Santo, ya no vivimos al pecado, sino que vivimos por el mismo Espíritu y estamos matando el cuerpo del pecado, la carne, en ello, y por eso estamos aquí arriba. Así que esto de aquí arriba, hermanos, es el cielo. Y dices tú, ¿cómo? Cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, ¿qué era el reino de los cielos? La iglesia, que es iglesia, eclesía, kaal, congregación. Es el reino de los cielos. ¿O no es cierto, hermanos? La iglesia es el reino de los cielos, la cual se identifica en el capítulo 12 como la mujer. Primero la mujer de los primeros 12, el pueblo de Israel. Después la mujer de los próximos 12, el pueblo gentil, los apóstoles. 12 por 12, 144. El número total de todos cristianos son 144,000.
porque no podemos identificar ni hacer un censo. Es algo en totalidad. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios de todos y a los espíritus hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Fíjate cómo dice la Escritura, sigue diciendo que nos hemos reunido aquí, ¿ok? Nos hemos reunido aquí, en el monte de Sión nos hemos reunido, ¿verdad que sí? Aquí. Jerusalén la terrenal, ahí nos reunimos. ¿Cuál Jerusalén es? La celestial. ¿Porque es el reino de qué? De los cielos. ¿Me están siguiendo? Es lo mismo. ¿Y quiénes son los que están en la congregación de los primogénitos? Los sellados. ¿Con qué? ¿El día de cuándo? ¿Y la redención se compró con qué? Y la sangre realmente vino del Cordero, el cual es Jesús. Se sigue hablando de lo mismo. No nos hemos movido. Entonces dice ahí, a Jesús el mediador del nuevo pacto, que cuando Caín mata a Abel, se le pone una marca, dice la Escritura, para que nadie lo mate, porque Caín era hijo del diablo, dice la Escritura. Él tiene la marca, pero Abel era hijo de Dios. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ver, ¿dónde está Abel y dónde está Caín? ¿Dónde está Caín y dónde está Abel aquí, hermanos? ¿Caín dónde está? ¿Caín qué tenía? ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de esta sección de acá arriba, la cual es Jerusalén, ¿la qué? Celestial. O el reino de los qué? De los cielos. Veamos otra parte para entender. Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3. Dice así. Gálatas capítulo 3. Capítulo 4, perdón, Gálatas 4. Verso 22. Gálatas 4, verso 22. Reiteramos, se habla otra vez de primogenitura. Cuando Abraham tiene a su esposa Sara, tiene un primer hijo. ¿Quién es su primer hijo que tiene, hermanos? No con Sara, pero su primer hijo real. ¿Quién es? Ismael. De ahí vienen los musulmanes. Ayer hablamos de los musulmanes. Ismael. Pero Ismael era hijo ¿de quién? De la esclava. Dice Sara, le quiere ayudar a Dios, dice, ok, nosotros no podemos tener hijos, toma mi esclava y ten hijos. El primer hijo que tienen es Ismael. Y el segundo hijo que tienen es ¿quién? Isaac. Y ese sí es hijo de la promesa. Tú y yo venimos no de Ismael, sino de Isaac, porque es hijo de la promesa. Porque en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra, no solamente hebreas, sino también gentiles. Ahí entramos tú y yo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde se dieron los 10 mandamientos, de donde se practica el judaísmo. Y corresponde a la Jerusalén actual, a la que se encuentra el día de hoy en el monte Moría, si vas tú a Israel. Dice así, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La de la ley. ¿Cuál esclavitud? La del pecado, porque la ley hace que el pecado abunde. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba. Ahora, fíjate cómo ahí dice Jerusalén de arriba. Hay una Jerusalén de abajo y hay una Jerusalén de arriba. ¿Cuántas Jerusalenes hay, hermanos? Dos. La de abajo, ¿y dónde? Pero cuando decimos la de arriba, nos referimos allá arriba. Exactamente, en la parte espiritual. Nos referimos a esto, para que me entiendas. Nos referimos a, el jornalero aquí estuvo primero, pero es el de hasta arriba el que recibe lo mismo. Esta es la congregación de los primogénitos. Porque primogénitos es el primero que nació en organigrama. Luego viene el segundo. ¿Quién está hasta arriba? El primogénito. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bajó al judaísmo y subió al cristianismo. Y ese cristianismo es el reino de los cielos. Y sigue siendo ahí. Mas la Jerusalén de arriba,
la cual es la Jerusalén celestial, Hebreos 12, la cual es madre de todos nosotros. Es libre. Madre, porque realmente, ¿cómo se le decía al pueblo? ¿Cómo le decíamos al pueblo ayer? La mujer. ¿Sí se fijan? La mujer es ¿quién? El pueblo, el cual es ¿quién? La iglesia, y todo es lo que, lo mismo. ¿Ok? Y todo es lo mismo. Entonces, cuando regresemos, hermanos, a Apocalipsis y veamos en el capítulo 14, ¿quiénes son entonces los 144,000? El pueblo de Dios. O, dame otro nombre. La iglesia. O, dame otro nombre. ¿Ah? Muy bien, otro nombre. La mujer, otro nombre. Reino de los cielos, otro nombre. La congregación de los primogénitos, otro nombre. Jerusalén. No, Jerusalén, la celestial. Pero es que a nosotros se nos hace difícil decir eso. Porque dices, cuando tú piensas, esto es un paradigma que tú tenías, ¿ok? Siempre es bien difícil romper los paradigmas. Es lo más difícil cuando hablamos de Biblia. Cuando tú piensas en Jerusalén celestial, hermanos, el paradigma es algo que está así, es lo mismo en la primera clase. Tú siempre lo has visto así. Entonces luego viene alguien y te hace una eureka, te cambia el pensamiento. Y dices, espérame, es que así no es. Cuando tú piensas en Jerusalén la celestial, siempre has pensado en una ciudad que tiene calles de oro. ¿O no es cierto, hermanos? Por eso es difícil. Y luego te digo, nosotros somos Jerusalén celestial, dices, espérame tantito. ¿Nosotros lo que esperamos? Sí. ¿Nosotros? Bienvenidos a la realidad, hermanos. Eso es lo que está hablando Apocalipsis. Porque la mujer es la esposa de Cristo, la cual es la nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial. Pero también son los 144,000, la congregación de los primogénitos. Todos los nombres que se utilizan tienen un propósito, hermanos, didáctico. A ver, ¿quién me puede ayudar? Cuando yo me refiero a la esposa, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el propósito didáctico o de enseñanza cuando digo esposa? Cuando digo esposa me refiero a quién. No, pero cuando digo esposa, ¿cuál es el propósito didáctico? Que la esposa tiene ¿qué? Esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo. Cuando decimos esposa es propósito didáctico. Cuando yo me refiero y digo Jerusalén la celestial, ¿cuál es el propósito didáctico? A ver, vamos a ver. Disculpen, a veces no sé. Didáctico es un propósito de enseñanza. Tú dices, ¿por qué, hermano? Tú dices que la mujer, que la esposa, que los 144,000, que Jerusalén la celestial, que la congregación de los primogénitos, es lo mismo. Es que es lo mismo. Pero cada uno tiene un propósito didáctico. O sea, si yo le quiero enseñar a alguien que la esposa, o que nosotros somos la esposa de Cristo, o que la iglesia es la esposa, el título que voy a utilizar es esposa. Si yo le quiero enseñar a alguien que el pueblo de Dios no solamente son aquellos que son del Nuevo Testamento, sino del Antiguo y del Nuevo Testamento, les voy a llamar 144,000. Si yo le quiero enseñar a alguien, ¿verdad?, que la mujer es la que da a luz, o que la iglesia da luz, o que el pueblo es la que da luz, le voy a llamar mujer. Si yo quiero enseñar a alguien que es una ciudad donde se reunía todo el pueblo de Dios, como en aquellos tiempos, 3 veces al año, donde se va a reunir todo el pueblo de Dios actual, le voy a decir Jerusalén la celestial. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizamos palabras para tener propósitos didácticos. Aunque se está hablando de ¿qué? De lo mismo. Si yo quiero decirle a alguien, vamos a leer ahí Apocalipsis 14, versículo 1, después tomamos un descanso. 14, 1. Dice, después miré y he aquí el Cordero,
Cuando digo cordero, ¿cuál es el propósito didáctico de cordero, hermanos? ¿Cordero significa qué? En pensamiento de la Biblia. Cristo, porque, pero cordero es qué? Pascua. ¿Okay? Cordero es Pascua, salida de Egipto, sangre, redención. ¿Ok? Estaba en pie en el monte Sión. Si yo digo monte Sión, ¿cuál es el propósito didáctico, hermanos? ¿Monte qué? Moría, donde se dio ¿qué? La paz. ¿Ok? Y con él 144,000. Si digo 144,000, ¿cuál es el propósito didáctico? Pueblo de Dios. No solamente el Nuevo, todo, Antiguo y Nuevo Testamento, 2 y 12. ¿Ok? Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono ¿qué? De Dios. Esta visión que se ve, realmente lo que es esta visión que vemos aquí. Es lo mismo. No se ha movido. Y ahí vamos a tomar un descanso, hermanos. ¿Ok?